Siguiendo con el ciclo de conferencias con motivo del 50 aniversario de la Escuela de Arquitectura, hoy contamos con la presencia de Arnaldo Bordet. Es un arquitecto que nació en Barcelona, pero estudió toda la carrera aquí en la Escuela de Arquitectura, terminó en el año 2005. Entonces lleva una trayectoria profesional brillante, por sus sentidos. Ha participado en numerosos concursos, recibiendo premios, ha sido invitado a la Bienal de Venecia 2014, la Bienal de Buenos Aires 2017, y ahora mismo está de profesor de proyectos de la Escuela Europea en Tenerife. Y bueno, va a contarnos un poco del desarrollo de su obra durante estos años. Así que nada, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias. Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, toca dar las gracias a la escuela, representada pues aquí por su claustro y por el director, Enrique Solana. Muchas gracias por invitarme a celebrar esta fiesta de cumpleaños pues tan marcada, tan señalada, ¿no? También gracias a Jorge Geray que ha estado trabajando junto a un equipo de estudiantes pues organizando todas estas jornadas que voy a disfrutar a partir de hoy hasta el viernes. Bien, pues no es un tópico, ¿no? Pero es verdad. Para mí es un honor estar en mi escuela hoy, aquí para contarles lo que estamos haciendo, la isla de enfrente. Y para celebrar que esta escuela pues lleva ya 50 años formando arquitectos y sirviendo a la sociedad pues desde estas aulas y desde el conocimiento, ¿no? Por eso felicidades a todos los que lo hacen posible cada día. Yo entré en la escuela, estábamos comentando antes con Lucía, en el año 96 y acabé en el 2005. Ustedes comprenderán que tanto por la duración como por la intensidad de aquellos años, pues uno siempre siente una especial vinculación con esta casa, ¿no? La última vez que estuve aquí fue recientemente por una cuestión triste, ¿no? Le brindábamos un último homenaje al profesor Casariego, que nos abandonó pronto, y recientemente también me he enterado de que otro profesor importante, pues Carmelo Padrón, pues también nos dejó, ¿no? Y estas pérdidas yo las siento profundamente, las sentimos todos profundamente, en tanto eran compañeros que prestigiaron nuestro oficio, compañeros valiosos. Pero también hay otra vertiente que los estudiantes comprenderán con el tiempo, y era que pertenecían a esa familia que se forma en la escuela, la familia académica, que se forma entre los propios alumnos, con los profesores, y que hay un cariño que queda ahí y que deja huella, ¿no? Me decían que la idea de estas charlas era mostrar de alguna forma pues distintas maneras de ejercer la profesión de arquitecto. Ya ustedes han asistido a varias de ellas que me han dicho que han sido todo un éxito. Porque claro, la arquitectura, como saben, pues es una disciplina que admite un montón de maneras distintas de ejercer la profesión, ¿no? Y creo que todas son igual de interesantes e igual de válidas. Yo, por mi parte, pues vengo aquí a contarles un poco la que más me interesa particularmente a mí como arquitecto, y un poco a la que dedico mis días, ¿no? Casi como justificación previa, ¿no?, de subirme aquí a enseñar obras, pues un arquitecto joven, encima con sus profesores mirándolo, con su padre mirándolo. Yo soy un arquitecto joven con poca obra construida, con una obra
incipiente. A lo mejor hay que explicarlo de arquitecto joven, ¿no? Porque los estudiantes, claro, una de las muchas suertes que tenemos los arquitectos es que somos jóvenes durante un montón de años, ¿no? Un arquitecto como mínimo joven hasta los 50 años, imagínense, ¿no? Somos un poco como los papas, ¿no? A los 80 estamos en plena forma física y mental, ¿no? Solo hay que ver, ¿cómo se llama? Pontificados como el de Gehry, que tiene 90 tacos y sigue ahí dando la lata, ¿no? O Niemeyer, que no paró hasta los 104 años, ¿no? Por eso yo con 40 años me van a permitir que me autodesigne como joven arquitecto, que es verdad, ¿no? Porque nuestra profesión va despacito, muy despacito, ¿no? Tal vez el interés que tenga, que enseñe algo un arquitecto joven, está empezando, pues es que en estos 10 primeros años de profesión, más o menos, dan para encontrar un camino, tal vez, ¿no? Para encontrar tu camino. Y eso es importante en nuestro oficio, encontrar el camino. El camino de la arquitectura es un camino que puede ser precioso, que es precioso, ¿no? Y que te devuelve con creces pues todo el esfuerzo que tú le metes. Pero como todos los caminos que merecen la pena, pues es un camino duro, un camino largo, ¿no? Entonces conviene no equivocarse demasiado en elegir ese camino. Conviene que reflexionar, y para eso pues sirven estas jornadas también, y que ustedes piensen pues qué tipo de arquitecto quieren ser, ¿no? Porque como la profesión requiere ese tiempo y esa paciencia, pues no hay espacio para equivocarse demasiado, ¿no? A modo de introducción y un poco para adelantar temas que creo que se hablarán mañana sobre las maneras de ejercer la profesión de arquitecto, últimamente pues, se oye mucho tanto en foros profesionales como académicos que el arquitecto, como tradicionalmente ha venido desarrollando su función, pues sea arquitecto en su estudio, dirigiendo a un equipo y construyendo edificios y liderando las obras, pues está en vías de extinción, ¿no? Se oye mucho. Parece que se nos indica que el arquitecto tendrá que lo estamos haciendo ya, pues reinventarnos, formar parte, especializarnos mucho, formar parte de equipos, integrarnos en equipos multidisciplinares, ¿no? Como una pieza más del engranaje de corporaciones bien organizadas y supuestamente muy eficientes. Y parece que los tiros van por ahí. Parece que la sociedad, con sus infinitas leyes y con sus mercados, etcétera, pues hay una vocación de diluir la responsabilidad del arquitecto en su acepción tradicional. Yo creo que siendo esto cierto, ¿no? Y habiendo algo de verdad en esto, debemos revelarnos un poco como colectivo, ¿no? Y no debemos perder ese espacio del arquitecto entendido como la figura, ¿no? que pone al servicio de una idea pues todas las competencias y todas las habilidades de los equipos, de esos equipos multidisciplinares, ¿no? A mí me parece fantástico y necesario pues que hayan compañeros que se especialicen en estructuras, en iluminación, en acústica, y que se integren en equipos, pero algunos de ustedes tendrán que liderar esos equipos, ¿no? Porque creo que la arquitectura no funciona bien troceándola e integrando al arquitecto como una ficha más dentro del proceso, ¿no? Y los arquitectos
se habla mucho de equipos multidisciplinares, especialización, pero bueno, nosotros siempre hemos sabido colaborar. Históricamente el arquitecto ha colaborado con artesanos de todo tipo. Hoy colaboramos, y lo saben ustedes bien, con aparejadores, con ingenieros, con arqueólogos, historiadores, delineantes, topógrafos. El arquitecto sabe trabajar en equipo y es más, el arquitecto no es nada sin su equipo, ¿no? Pero yo defiendo esa posición tradicional, un poco es lo que venía a enseñarles. Oye, pues hay gente que estamos intentando seguir ese camino de ejercer la arquitectura, y si tenemos que ser especialistas, pues a nosotros nos gustaría ser especialistas en no ser especialistas, ¿no? Y esa es un poco la cuestión, ¿no? También para el debate de mañana, ¿no? Otra cuestión que tiene que ver con tal vez con la moral de la tropa, ¿no? Con cómo nos sentimos los arquitectos. Estamos un poquito todavía cabizbajos, y que se ha sufrido en los últimos años. Y creo que es momento de lamarse las heridas, y llenarnos de orgullo, del orgullo de la profesión, en el buen sentido de la palabra orgullo, para seguir adelante, ¿no? Y no caer en aceptar estereotipos que se nos imponen desde fuera, que creo que son falsos, ¿no? Y que son minoritarios, ¿no? Todos lo habrán oído, y a veces tenemos que agachar la cabeza. Un arquitecto es un ser antipático, caprichoso, con un ego tremendo. Eso no es verdad. Pues al menos no son así los arquitectos que yo conozco. Yo aprendí el oficio de mi padre y de otros muchos compañeros, algunos están aquí, de sus obras, pero sobre todo, y creo que lo más importante, de su actitud frente al trabajo, ¿no? De su vocación de servicio, de su compromiso con el trabajo serio y con dar a la sociedad mucho más de lo que recibían. Y eso lo he visto, ¿no? Yo he visto muy pocas veces a esos arquitectos engreídos, ¿no? Se ven mucho en la televisión, ¿no? Pero parece que todos somos, pues, el producto, como si hubiera un matrimonio, como si se hubieran enamorado a lo mejor Calatrava y Zaha Hadid, ¿no? Y hubieran tenido hijos, ¿no? Y esos somos los arquitectos hoy en día. El respeto a Zaha Hadid por el matrimonio, pero son dos arquitectos estrella que a lo mejor pues dan esa imagen, ¿no? Y eso no es verdad. Esta escuela se fundó en aquella segunda modernidad canaria, ¿no? En los finales de los años 60, cuando aquí pues lideraban la profesión profesionales de la talla de Rubén Enríquez, de Perico Maciú, Salvador Fábregas, de Asllanos y Saavedra, etc. Tradición viva, como le gustaba decir a Coder. Me gusta mucho ese concepto de tradición viva, ¿no? De sentir ese orgullo de recuperar lo que hemos ido aprendiendo como gremio y avanzarlo, ¿no? Y hay una frase de Octavio Paz que me gusta mucho y que la suelo poner en la memoria de los proyectos que les voy a leer, ¿no? La búsqueda de la modernidad nos llevó a descubrir nuestra antigüedad. Inesperada lección histórica que no sé si todos han aprendido. Entre tradición y modernidad hay un puente. Aisladas, las tradiciones se petrifican y las modernidades se volatilizan. En conjunción, una anima a la otra y la otra le responde dándole peso y gravedad. Por ahí va a ir un poco la reflexión de hoy, ¿no? Ahora voy a bajar el nivel, porque después de estas grandes palabras voy a enseñar 4 obras muy pequeñitas y no quiero tampoco defraudar, ¿no? He elegido... vamos a ver si esto pasa. ¿Se ve bien?
cuando estábamos hablando de tradición. Esta es una imagen que utilicé en el proyecto fin de carrera en Telde. He elegido 4 obras pequeñas que hemos realizado que he dirigido estos últimos años, porque a lo mejor son un ejemplo de esas arquitecturas con minúsculas que todavía podemos hacer y que hemos hecho los arquitectos de mi generación en estos años complicados. Y he elegido 2 casas, 2 rehabilitaciones de viviendas unifamiliares y 2 ermitas. 2 ermitas católicas. Y no vengo tanto a explicar los proyectos como a servirme de imágenes y de anécdotas, bueno, para hacer esa reflexión conjunta sobre nuestro oficio o la manera en la que a mí me gustaría desarrollarlo. La primera de las obras es la ermita de San Juan Bautista en la isla del Hierro, en Las Puntas, en el municipio de Frontera, aquí muy cerquita del mar. Me encargaron uno de los primeros proyectos así que para un arquitecto pueden ser importantes, ¿no? Un templo. Cuando me dijeron que quería en el 2013, 2011 cuando me lo dijeron, no, en el 2013, que me iban a encargar una iglesia, claro, pues se puede imaginar, salí de aquel despacho en Tenerife pues casi volando de la emoción, ¿no? Llevaba algunos años esperando mi oportunidad y trabajando con el obispado, haciendo informes de patologías en plena crisis, ¿no? Y con muy poco dinero, pues arreglando humedades, impermeabilizando, ¿no? Y tenía que hacer una iglesia. Tuve suerte porque estaba allí en ese momento esperando esa oportunidad, ¿no? Había poco dinero porque estábamos en plena crisis, 50.000 euros, y mucha prisa para hacer un templo pequeño porque era la bajada de la Virgen y necesitaban que parar allí, etc. Entonces una serie de casualidades me pusieron al frente de este proyecto ilusionante de hacer una iglesia, ¿no? Y cuando voy al Hierro, yo ya llevaba desde Tenerife, pues casi no podía dormir por las noches imaginándome ya la parcela, ¿no? Y con ese mar de Las Puntas y a ver cómo iba a ser y con ganas de trabajar, ¿no? Y fue allí, tal, quedé con un sacerdote joven para ir a ver la parcela. Y vamos a ver si pasa esto, que está un poco lento. Yo lo veo bien aquí. Ahora. Íbamos por esta carretera, casi que yo a ningún lado, y yo iba nervioso ya en el coche, ¿no? ¿Dónde está el solar? ¿Dónde está el solar? Y me dijo el sacerdote, bueno, ahí está el solar. Entonces me quedé mirando, digo, ¿perdón? Dice, sí, ahí tienes el solar. Digo, yo no veo ningún solar. Me dice, sí, ¿ves dónde están las 5 palmeras esas? Ese es el solar. Entonces, en ese momento se me vino, pues, todo el mundo a los pies, ¿no? Digo, ¿cómo? ¿Que esa jardinera es el solar? Yo me imaginaba otra cosa, ¿no? Y encima, pues detrás tenía toda esa serie de adosados de colores y al borde de una carretera y bueno, no era todo lo idílico que pensábamos que podía ser aquella jardinera, ¿no? Pero pronto, pues nada, ¿no? Nos volvimos a concentrar y tal, volví a Tenerife y vamos a sacar fuerza y vamos a hacer algo, ¿no? Trasplantamos aquellas palmeras y este es el inicio de la obra, ¿no? Que es una foto divertida que aparecemos aquí, Los Intocables de Eliot Ness. Un montón de gente para tan poca obra, está el sacerdote entrante, el saliente, los 2 constructores y yo ya motivados para empezar a levantar un templo, ¿no? Ya nos habíamos olvidado del palo que significaba la jardinera y tal. Y la parcela era prácticamente un triángulo, entonces la forma estaba casi dada. Aquí está la carretera, aquí enfrente. Y bueno, pues hicimos un discurso de fugar las líneas del templo a un foco exterior. La bisectriz de ese triángulo pues llevaba un eje. Este eje era como una metáfora de la vida del cristiano, ¿no? Se entra a la iglesia por el bautismo, ¿no? Se forma parte de la asamblea y luego estaba la mesa del altar
y el sagrario, en la banquete celestial, etcétera, pues esa trayectoria, esa metáfora que también es necesaria, ¿no? Y en alzado, pues igual que en planta se iba estrechando el templo, conforme nos acercamos al altar, pues en sección, alzado, pues la cubierta iba creciendo, ¿no? Porque el altar viene de altus, de alto, de elevado, y queríamos pues provocar una sensación ahí fuerte, ¿no? Hicimos nuestra maquetita, y bueno, pues la suerte era eso, que había tanta prisa que, bueno, el arquitecto joven y tal, ¿qué estará haciendo? Pero nadie estaba muy preocupado, ¿no? Se empezaron a preocupar cuando empezamos a levantar aquello, ¿no? A mí me gusta mucho esta foto porque es el muro de la epístola y se ve un poco lo precario de las condiciones que trabajamos allí. En la inauguración éramos como 6 o 7, pero la obra la hicieron un peón y un albañil, ¿no? Y allí, pues al borde de la carretera, están las cruces de madera que estarían embutidas en el hormigón, el poquito hormigón que había. Porque la iglesia es de bloque, que no había dinero, el presupuesto fue 54.000 euros al final, y de hormigón solamente es la pared de la epístola y dentro un retablo que veremos. Y ese es Jesús, buen nombre también, para levantar, que es el encargado de la obra. Y bueno, y el otro se llamaba Aarón, o sea que tenía ya potencia y potencial el equipo, que fueron fantásticos. Ahí ya la pared de la epístola, cuando estábamos empezando a bujardar, etc. Y aquí empezaron la gente ya a preocuparse un poco, ¿no? Me gusta también esta foto porque se ve el viejete mirando aquel objeto no identificado que aparecía al borde de la carretera. Y bueno, pero intentábamos explicarle a la gente, bueno, pues una serie de, bueno, pues la historia de por qué queríamos hacer un templo así, porque estaba dedicado a San Juan Bautista también, que es un santo que me cae muy bien. El tío era una asceta, ¿no? Él era enemigo de los lujos, de los palacios, se fue al desierto a predicar, la voz que clama en el desierto, ¿no? Lo llamaba. Entonces queríamos, bueno, era perfecto, no teníamos dinero y teníamos que clamar también nosotros contra los excesos del pasado y hacer una iglesia austera. Está Jesús y Aarón pues guardando la mesa del altar, el retablo, y ya la maqueta en escala 1:1, pues es de volumen, contenido, un espacio introvertido que se cierra, claro, a esa carretera, y plantamos aquí un olivo. Y bueno, no había mayor símbolo de que era un templo cristiano, porque queríamos casi que se descubriera eso, ¿no? Que la gente dijera eso que es y que entrara y que la sorpresa fuera adentro, ¿no? Lo único que era en forma de cruz, en forma de cruz, eran los tiradores de la puerta. Distintas vistas ya encajadita ahí con su mini plaza y su mini olivo también, ¿no? Y luego cuando entraba, pues toda esa fuga que da hacia lo importante, queríamos potenciar el misterio y con pocos recursos, la luz, etcétera. Claro, esto sí, yo creo que se despistaron y nos lo dejaron hacer porque no se creían que iba a ser así, ¿no? Hubo una discusión que si los bancos no podían ser de hormigón porque tenían que ser de madera, porque son muy fríos, porque son tal. Esa discusión se acabó diciendo, mira, de hormigón valen 700 euros, de madera 7.000, tenemos 50.000, o sea que vaya haciendo sus cálculos, ¿no? Imágenes ya del presbiterio, con el sagrario, la mesa del altar, el ambón, etcétera, y esa cruz de Tao, que forma ahí, pusimos colorante, ocre en la masa del hormigón, y el sagrario está hecho con chapas de arqueta, de esas troncocónicas de acero, que lo pintamos de dorado, y esa preocupación también del detalle y de intentar que los encuentros, ¿no? Que ahí hay un poco el secreto de esos espacios, un poco el contacto entre los planos, entre los materiales, y nos divertimos en esa parte, ¿no? Esta es una imagen de la entrada, un trasdos de la puerta, que es metálica, pero por dentro es de chapa de viruta, y la pila bautismal, que claro, que los vecinos entendían que nos la habíamos dejado sin terminar,
La primera vez que fui allí a llevar a mi novia a ver la ermita todo contento, aquí había aparecido una madera tapando ese hueco, una madera barroquilla, ¿no? Ahí pegada, tal, un cabreo tremendo, ¿no? Ahí sí que sale como el arquitecto ese con ego y tal, malditos. Lo quitamos, claro, lo rompimos y nada, y esta era la historia de la ermita esa que tal vez empezaba un camino al que iba uno empezando a coger confianza y dices, bueno, pues a lo mejor este camino me interesa. Siguiente, pasamos a una vivienda, ¿no? He cogido los proyectos en orden de cómo iban viniendo y verán que un proyecto te va llevando a otro, no sé, porque al final son historias, son gente que conoce, son cuestiones y va saltando de uno a otro y hay una relación luego que podrías casi describir. Una casa en el centro histórico de La Laguna, entonces aquí podíamos hablar de patrimonio, como digo yo a veces, de patrimonio histérico, ¿no? Que cómo intervenimos en esas arquitecturas heredadas, ¿no? Esa era la fachada, la casa está aquí y daba a la calle, estaba desde Cala y a una plazuela interior también, ¿no? Y estaba en un estado, bueno, pues medio calamitoso. Ahí vemos las cubiertas de tea, ¿no? Son de tea, sabíamos que eran de tea porque estaban todavía ahí. Después de haber aguantado litros y litros de agua, etcétera, palomas, tal. La escalera, unos balaustres de madera, las ventanas de asiento clásicas y un patio con una escalera de hormigón, una parte más moderna, etcétera. Bueno. Y por detrás, la fachada trasera era un muro ciego. La idea aquí era, bueno, restaurar la casa, esta es la fachada tradicional, y por detrás abrir una serie de huecos, si nos dejaban, y reinterpretar la fachada antigua, ¿no? Y tener detrás una nueva fachada que dotara la casa de mayor habitabilidad, iluminación, ventilación, porque la casa era estrechita y pequeña, ¿no? En el plan especial estaba previsto que todo estaba en la parte trasera, ¿no? Con la nueva fachada, y aquí está la crujía más antigua, ¿no? La escalera, un patio, y esta parte en el plan especial, la ficha decía que había que demolerla porque era más moderna, cubierta plana, etc. Entonces ahí empezamos a discutir y a justificar que no, que aquí hubo un cuerpo, que este muro era grueso, que aquí habían vestigios de vigas de madera y que el patio no tendría sentido si no tiene un cuerpo detrás que lo convierta en patio del corazón de la casa, ¿no? Y entonces convencimos con esa idea y se modificó la ficha, porque si no al cliente le hubieran obligado a demoler esto y a quedarse con una media casa. La planta baja, ¿no? Pues la primera crujía de la calle, antigua, la escalera, un patio muy pequeñito y la fachada trasera que le sacamos ahí de regalo casi. Y ya restaurada la casa con su fachada, con sus carpinterías de tea, de ventanas de guillotina, piedra basáltica en los umbrales y la nueva, porque también jugaba con la profundidad del hueco. También las carpinterías son de tea recuperada de la propia casa, los peldaños son de piedra basáltica molinera, canaria también, pues intentando, bueno, pues en eso que hablábamos que nos interesaba de la tradición viva, ¿no? De coger los elementos que conocemos y que funcionan allí y reinterpretarlo. Ya este es el salón principal, que recuperamos la cubierta bastante, y si nos hizo falta aporte de material era de otras partes de la casa, con sus ventanas, etc. La escalera, el patio chiquitito que lo cubrimos en una estructura metálica de vidrio, y hicimos una escalerita para subir a la cubierta metálica, quitamos aquella que había de hormigón que pesaba mucho y oscurecía. La escalera antigua, restaurada, con su primer peldaño de piedra, como solía ser, para protegerse de la humedad y los golpes. Y aquí iba la cocina con el patio y el acceso a la plazuela de atrás. Y alguna imagen del interior.
otra ermita. Bueno, pues como lo que decía, un trabajo te lleva a otro, y ya habíamos hecho una ermita y había un solar chiquitito y complicado y barato, pues tenían un problema similar. En el PRIS, en Tacoronte, en el norte de la isla, tenían una parcela pequeñita y también necesitaban un templo, porque la Virgen del Carmen, la Virgen de los marineros, de los pescadores y tal, del mar, pues estaba siendo custodiada en la cofradía de pescadores, pero no tenía un lugar, y llevan muchos años luchando por tener un templo, pero había una problemática con costas, porque esto está en la servidumbre de tránsito, etcétera, y la parcela pues era complicada. El lugar es fantástico, ¿no? Si ves ahí el Teide, vas bajando por ahí, y ahí abajo, en ese montículo, en esa especie de istmo casi, pues teníamos que hacer un templo, y no queríamos que perdiera el carácter que tenía la agrupación de viviendas, un poco de manera orgánica, que había ido colonizando el Risco. Y bueno, ya estábamos entrenados en parcelas complicadas, la otra era fácil comparado con esta, ¿no? Esto todo era puro Risco, como digo, una casita, y esta era la parcela. La casita intentaríamos demolerla y hacer aquí un templo. Era complicado porque estaba muy pegado a todas estas viviendas autoconstruidas, que como intentaras picar un poco la piedra esa, no se sabía lo que podía pasar. Hay unos vientos muy fuertes del norte, costas, te pasaba una línea por ahí, que bueno, estuvimos 2 años ahí intentando pelearlo, y al final pues salió. Y también el ayuntamiento nos decía que como mucho desde aquí abajo podíamos levantarnos 6 metros y pico, la altura reguladora media y no sé qué, ¿no? Entonces, de esa dificultad a lo mejor del Risco, pues armamos el proyecto, que fue decir a todo el mundo, primero a costa, señores, aquí ya hay un Risco y un montículo, por mucho que hagamos una iglesia aquí no estamos comprometiendo la seguridad de paso para nada. Al ayuntamiento con la altura, señores, la cota es esta de aquí arriba, porque no vamos a picar el Risco. Entonces contamos los 6 metros a partir de aquí arriba para que se vea algo, ¿no? Y también era la excusa para no estar picando todo esto y comprometiéndonos con muy pocos medios con todas estas casas que seguro que empezaban a rajarse por ahí, todo el mundo a pedirnos indemnizaciones, ¿no? Entonces otra vez la reunión de motivación previa que me gusta hacer aquí con el párroco, el mismo constructor que hizo la otra, que ya teníamos ganada esa experiencia. Y vamos allá, ¿no? Y esa era la forma de la parcela, más bien fastidiada por la pendiente y por la forma tan amorfa, ¿no? Y cómo llegas a la cota de arriba y tal, y el viento soplaba de aquí como una lija. Entonces hicimos una circunferencia pura, separamos el templo en 2 espacios, la ermita propiamente dicha y la sacristía, y un acceso casi de peregrinaje por unas escaleritas, y una plazuela protegida de los vientos aquí, ¿no? Intentando separarnos un poquito del templo de estas viviendas. Y la planta quedó al final algo así. Una cuevita, la ermita que se entra por aquí, la Virgen está en el norte perfecto, como metáfora un poco de la Stella Maris, de la estrella del mar que guía a los marineros en la noche y tal, y la sacristía. En el croquis, pues el elemento importante de la ermita, y el otro pues que un poco apunta también y te lleva a entrar ahí. Y lo divertido de trabajar en barrios, ¿no?, es que la obra es una experiencia en sí, ¿no? Poníamos las visitas los viernes, nos tomamos unos camarones, una cervecita ahí en el PRI, nos bañábamos, y los vecinos pues también disfrutando de la obra. Aquí se iba levantando la ermita de aquella manera, y el vecino tenía su cubito de agua fresquita para los pies, su sombrilla, y estábamos ahí en comunidad, ¿no? Desde el embarcadero pues se veían ya los 2 volúmenes saliendo. Más imágenes de eso. Los mismos materiales, un pórtico de hormigón y bloque, y el hormigón contadito, pues donde creíamos que tenía que estar, y el tiroleano, que al final pues son las cosas que sabemos hacer: hormigones, tiroleanos, bloques, pues las técnicas tradicionales que empleamos aquí, ¿no? Esto desde la cubierta, el hormigón lo teñimos un poco de azul para darle ese color.
hicimos una cosa divertida con los vecinos. Convocamos para, cuando íbamos ya con el volumen y tal, como ya la iglesia tiene un montón de nombretes, tipo el búnker, el depósito, el terrero, el helipuerto, porque la guasa de tal, pues convocamos también ahí a los vecinos, a los marineros, a sus esposas. Hicimos una comida y les dijimos que la única condición era traer unas botellas de vino blanco del país, que está buenísimo, fresquito, y en botellas azules, ¿no? Y luego cogimos esas botellas azules y las machacamos y metimos esos vidrios en la masa del hormigón del retablo, que ya era en sí un poquito azul, y eso pues daba un pequeño efecto con la luz, etcétera, pero sobre todo eso de compartir el vino, que nos parecía una metáfora bonita, y de involucrar a la gente en la construcción, pues funcionó, ¿no? Y yo creo que ganamos más amigos que enemigos. Aquí ya se ve la ermita en su posición, intentando pues estar presente pero no desvirtuar el carácter del barrio, en ese enclaje un poco complicadillo, ¿no? La cofradía de pescadores aquí, el embarcadero por aquí. Al fondo el cuerpo de la sacristía, que es el único que te dice que hay una cruz ahí. Los vecinos también decían de Guasa, eso no es una cruz, es un símbolo más. Para que, bueno, pues te llamara un poco y te metieras por ahí. Otra vez tampoco parece mucho un templo católico, ¿no? O por lo menos no a lo que estamos habituados o están habituados. La cuevita que dejamos ahí. Y dentro pues el retablo de hormigón con el vidrio, el sagrario aquí embutido, y la Virgen sola ahí como protagonista. La iglesia es muy comunal, no tiene jerarquía ninguna, el presbiterio no está elevado, están todos en el mismo plano, rodeando la mesa del altar, y bueno, pues las misas, las celebraciones allí son acogedoras porque es muy chiquitita. Y está todo el mundo ahí alrededor compartiendo, es agradable. Algunos detalles de las cosas que hablábamos, del contacto, de los planos, de generar esas sombras, que estas cosas casi se aprendían cuando dibujaba uno o cuando dibuja uno las carpinterías a escala 1:1, ¿no? Ahí te das cuenta cómo las piezas de madera pues se deben encontrar, cómo se generan sombras para que no se vean las juntas entre las piezas. Creo que en esos detalles se aprende mucho a hacer ese contacto entre... Bueno, y luego alrededor de... La ermita es muy difícil de fotografiar porque como es circular y tan pequeña, alrededor hay un Vía Crucis, pero que lo hicimos un poquito más positivo, pues. Lo hicimos de estrellas, ¿no? Con el tema de la estrella Maris, pues la Virgen estaba al norte como la estela Maris, y el otro era pues el universo, el manto de estrellas, el abrazo de la madre, etc. Y esa era la metáfora. La última de las obras que les traigo es una vivienda también en el PRIS. Como ya estábamos trabajando allí y había unos señores que se querían reformar una casa, esta vez de los años 60, muy cerquita, y habían visto la ermita, pues nos llamaron y un proyecto te lleva a otro y acordamos esta casa que hay aquí. La ermita está más o menos por aquí. Y aquí hay una casa de los años 60 en un sitio espectacular que hoy en día no se puede hacer aquí porque otra vez pues estas costas, claro, y esto está protegido, pero sí que está en una situación que llamaban legal de consolidación. Entonces nosotros podíamos mantener y conservar, pero no podíamos tocar el volumen y no podíamos modificar, bueno, salvo casi reestructurar interiormente y tal, ¿no? Pero el volumen, la verdad que allí era impactante
casi tenía un semisótano y 2 plantas, y desde algunas vistas pues parecía un edificio muy grande que rompía ahí el paisaje. Intentamos también negociar con Costas, negociar con el ayuntamiento, a ver qué podíamos hacer con la casa, que en principio los clientes nos habían pedido casi, bueno, pues arreglarla, cambiar las carpinterías y dentro intentar adaptarla ya más libremente, pero nos quedaba como cojo el asunto y queríamos quitarle la cubierta a esta y reconfigurar los huecos y jugar un poco con el terreno para generar unos bancales y amortiguar el impacto en el territorio. Esta era la distribución que tenía, la planta baja, se entraba por aquí, bueno, pues tradicional con sus pasillos, la cocina, lo que sea, y arriba unos dormitorios también, y los alzados, ¿no? Entonces propusimos, este es el estado en que nos la encontramos, que si le quitábamos el sombrero, pues iba a quedar mucho más bajita y poníamos una cubierta de grava que podía surgir ahí la vegetación y tal. Y justificamos que esto no era una afección estructural porque la casa tenía un forjado aquí, esto era simplemente una cubrición que estaba muy mal y que iba a quedar mejor y logramos, ¿no? Logramos que nos dejaran quitar eso y modificar los huecos. Y rellenar aquí también lo logramos, pues justificando que era una mayor adaptación al paisaje y que ya aquí parecía más baja la casa, etc. Entonces la parte ya divertida de quitarle el sombrero a la casa aquella y de vaciarla por dentro y dejar la estructura y poco más, desnudarla, ¿no? Otra vez una rehabilitación de otro tipo, una rehabilitación de arquitectura ya contemporánea, o casi. Y bueno, la planta semisótano, pues ahí hay un programa de gimnasio con spa, unas escaleras que pusimos, unos aljibes para recoger el agua de lluvia, para el riego de la parcela, que es muy grande. La planta baja totalmente diáfana, casi. Ampliamos la terraza rellenando por aquí, una chimenea, la cocina está aquí hay un espacio a triple altura que conecta el semisótano con la planta alta de dormitorio. El día de mañana podría tener un ascensor. Y la planta de arriba, pues dormitorios con la terraza. El dormitorio principal, con su baño y su vestidor, y 2 dormitorios más con sus aseos. Y la cubierta con sus lucernarios. Y esto era como queríamos, pues, un poco reconfigurar aquello, ¿no? Respetando el volumen, pero cambiando la arquitectura. Y ya la obra terminada, que la acabamos de terminar, no tenemos el reportaje completo, pero ya hay bastantes fotos. Pues ya una casa más sencilla, sin el sombrero, con un color que se disimula más. El teide por aquí. Y estas plataformas que ampliamos y abancalamos y fuimos adaptando un poco la parcela a la topografía. La piscina que cambiamos totalmente también. El sitio es increíble, ¿no? Fue una apuesta de esta gente porque comprar aquello que se lleva por un camino de cabras peligrosísimo, en el estado en el que estaba, una incertidumbre, esos hormigones carbonatados, costas, problemática legal importante. Hicieron una apuesta y creo que les salió bien porque ahora, claro, una casa así es que no tiene precio en este sitio, ¿no? El interior es diáfano, aprovechando esas vistas que querían ellos al océano. Y está la cocina, este es el espacio triple de altura, las vistas desde la cocina. Esta es la zona de spa, gimnasio, etc. Uno de los baños, ya la planta de dormitorios que sí tiene madera, querían una cuestión más cálida. Y el antes y el después de esta última intervención, ¿no? Bien, bueno, casi ya para terminar, después de contarles esto, y luego si quieren pues
hacen alguna pregunta o lo que fuera. Quería leerles un pequeño texto que escribí hace poquito, que me había pedido el Colegio de Arquitectos de aquí de Gran Canaria para la Semana de la Arquitectura, que la dedicaban un poco al tema atlántico, y me dijeron, escribe algo relacionado con la arquitectura atlántica o lo que fuera. Y creo que da lugar para rematar un poco la charla y engarzar con el tema de la tradición viva y de la escuela y lo que estamos celebrando aquí, porque enfoqué el artículo por ahí. Entonces, son 5 minutos, no les voy a cansar mucho, se las leo si me permiten y terminamos con esto. Se titula Arquitecturas por venir, reflexiones atlánticas. Vamos a hacerlo bien. Hay que afilar estos lápices. El paralex firme. Tensa el hilo. Está sucio, ¿ves? La escuadra y el cartabón también. Coge un poco de algodón, ponle alcohol y límpialos bien antes de empezar. Coloca el papel en el tablero, con cuidado. La cinta adhesiva se pone así, en cada esquina. Sube un poco la silla. Muy bien. Ya está, siéntate. ¿Estás cómodo? Bueno, ahora sin prisa, empieza dibujando suave, sin apretar. Cuando estés más seguro, incide sobre las líneas importantes. Continúala sin miedo. Irás cogiendo el ritmo. Si lo necesitas, usa otro papel. No borres nunca. Mi padre salió del cuarto, que aún olía a cáscaras de lápiz y alcohol etílico. Me quedé solo junto al tablero de dibujo, mirando el papel en blanco. Joaquín Sabina sonaba en la radio nueva. En aquel momento pensé que todo era posible. Ese año de 1996 me había mudado a Las Palmas de Gran Canaria para estudiar arquitectura. Todo era nuevo para los que veníamos de Tenerife y del resto de las islas. En la papelería Babón podías encontrar lo que quisieras, si existía. En aquellos primeros días, siguiendo el consejo de los compañeros más veteranos, un novato se presentó en Babón y le espetó con alegría a la dependienta. ¿Me pone 2 paquetes de puntos de fuga, por favor? Las risas rompieron el silencio confundido de la empleada. No sabía el inocente que en geometría descriptiva los puntos de fuga se situaban en el infinito, allá donde convergen las líneas paralelas, mucho más lejos que Mesa y López. En la librería Canaima aprendimos que los libros son objetos preciosos, a reparar en el peso y en la textura del papel. Los más entendidos instruían a los curiosos sobre las diferentes tipografías. Era un viaje emocionante, como una cata de vinos. En la escuela de Tafira, los profesores nos presentaban un mundo nuevo, con reglas diferentes. Había tantas cosas por desaprender. El edificio ya imprimía carácter, moderno y clásico a la vez, de hormigón y palmera. Así, de Babón a Canaima transcurrieron los días y los años, hasta que aquella radio nueva se hizo vieja y la voz de Joaquín sonó 500 noches más rota. Pertenezco a una generación de jóvenes arquitectos españoles que han desarrollado su acción profesional en un contexto de crisis, en un entorno de gran hostilidad. Los vientos adversos se cebaron con las islas. Las olas rompieron la cuerda amiga que Coder nos ató al pie, la que nos mantenía unidos a la tierra en la que teníamos raíces, cerca de los hombres que conocíamos mejor. Aquella generación de arquitectos canarios formados en Tafira se encuentra hoy desperdigada por el mundo, resistiendo, como islas. De la anhelada Atlántida emergen solos sus picos. Los amigos están lejos, dispersos, escondidos. Un viejo arquitecto me contó que para subsistir en este oficio antiguo había que ser un ingenuo o un cínico. Yo no abandono la búsqueda en la línea azul del horizonte, por si aparecen mis puntos de fuga. ¿Has leído La nueva ley del suelo?
El problema es de otra escala, dicen, pero también de esta, de la escala de lo íntimo, de lo sensible, de lo humano. Bajo el agua salada tal vez se encuentre la última verdad en la que creer. Las islas son solo una. Hay una base única sobre la que construir. La Atlántida vive. Es una base heterogénea y mestiza, sí, pero firme, prensada por el peso del tiempo. En arquitectura, la base se llama tradición. Diego Nicolás, Manuel, Fernando, Miguel, Richard, José Enrique, Rudolf, Luis, Rubén, Salvador, Perico, Javier, Vicente. Punto suspensivo. Tradición viva. La tempestad arrecia. ¿Y ahora qué? ¿Cómo serán esas arquitecturas? Dime. Las arquitecturas por venir serán pensadas por las manos de mujeres y hombres honestos, de oficio y lápiz firme. Serán arquitecturas sencillas, como las gentes a las que servirán. ¿Qué virtud la sencillez? Heredadas, aprovechadas, reinventadas, siempre nuevas. Serán arquitecturas que abrazan, protectoras, densas como una madre. En ellas habrá lugar para el lagarto y la araña, saladas, hechas de tiempo. También en la ciudad sabrán quedarse, serán una con la plaza y la calle, sabias, vernáculas, gruesas o conscientemente perforadas, de ripios y astillas de la misma tierra, encofradas, armadas y apuntaladas, mestizas y ajustadas. Las arquitecturas por venir serán antiguas como el Atlántico y como las olas inéditas. Sientes las pisadas sobre el picón. El camino es de regreso, no de progreso. Gracias. Muchas gracias. Como siempre, me imagino que querrán hacer alguna pregunta, ¿verdad? Bueno, si me permite, lo más extraordinario y lo más emocionante que se puede ver también en este escrito, lo que has leído, es que cómo te emocionas con cosas tan pequeñas y eres capaz de sacar de cosas muy pequeñas un montón de cosas grandes, ¿no? Usando la simbología, pero sobre todo una gran emoción con respecto a la posibilidad de que cualquier cosa toque al arte o toque a los fenómenos o lo que sea, ¿no? Y eso me parece muy interesante. Y luego, esta última obra, que es tremenda, porque encontrarse con una casa así y transformarla a tal grado es un trabajo que no tiene precio realmente. ¿Cuánto se cobra por eso? Si te lo digo, nos deprimimos aquí. Claro, si no está detrás de eso una gran emoción por transformar cosas, ¿no? Y eso me parece muy interesante. Y luego otra cosa que me pareció interesante es la presentación tan sobria, tan directa y sin tanta tontería. Porque muchas veces hay en el oficio, y eso es verdad, ¿no? A pesar de que tú al principio dijiste somos gente que servimos y tal, hay a veces mucha. Yo tenía la posibilidad de ver la conferencia del lunes y esta, tanto una como la otra me parecen personas normales al frente de cosas casi, como diría, míticas, ¿no? Sí, casi ante cosas sobre qué solar construir una misma, ¿no? Y sale la geometría, la luz, el material, los símbolos, la tradición, y finalmente se produce un artefacto que linda con cosas que van más allá de la pura cosa para funcionar. Bueno. Muchas gracias por los comentarios. La verdad que lo que quiero yo es un poco animar dentro de la medida de las posibilidades nuestras, ¿no? Pero es hacer un poco ingenuos y
un poco como Don Quijote, ¿no? Lo que decías, hay que ilusionarse con cada encargo, porque cada encargo es precioso, ¿no? El primer encargo fue una pérgola, ¿no? Y otra, pero ya iba a ser una pérgola de verdad. La emoción de ver construida aquella pérgola, todavía la recuerdo, y de ir allí, es que pasaba y el pobre cerrajero decía, joder, qué pesado el tío este. No lo quiero ver cuando haga un edificio, ¿no? Pues la utopía, y si es verdad que esta profesión, como la hemos entendido hasta ahora, va a desaparecer, que yo no me lo creo, no me lo quiero creer, pues caigamos resistiendo y caigamos luchando como Don Quijote, ¿no? ¿Una pregunta? Los jóvenes estudiantes que siempre se animan a hacer alguna pregunta, ¿no tienen inquietudes? Ya hemos preguntado. No, los jóvenes profesores. Los más jóvenes, porque es verdad que los arquitectos somos jóvenes todos todavía. A los 104 tenemos... Inquietudes de cómo comenzó, digo yo, que es lo que siempre a ellos les preocupa un poco, ¿no? El comienzo. Sí, empezar, ¿no? Porque cuando estás en la carrera estás pensando solo en acabar, ¿no? No sé que acabas algo, pero estás empezando, ¿no? El día que te dan el título, pues empiezas ahora a ejercer y a buscarte la vida como arquitecto, ¿no? Yo recuerdo aquello y les animo a todos a hacerlo. Lo primero que hice fue ir a Tenerife colegial. Yo quería pertenecer a ese colegio y a esa familia de compañeros a los que admiraba. Eso fue lo primero que hice, porque en el colegio pagas una cuota, te da mucho más, conoces un montón de gente. El trabajo primero me llevó por ahí. Conocí a Federico García Barba y me puse a trabajar con él hasta que tuve ya algún encargo y por las tardes lo empezaba a hacer y me independicé. Así fue el comienzo, pero... yo tenía una pregunta, una curiosidad, que los dos trabajos que hiciste de las iglesias, decías que durante la construcción, ¿no? Ibas repartiendo el cemento, el concreto, donde tú veías que hacía falta y donde lo querías realmente tener. Y nada, mi pregunta era cómo te lo planteas, o sea, porque una cosa es el proyecto que tú te imaginas en el papel, ¿no? Supongo que tienes toda la emoción y todas las ganas de hacer un montón de cosas y después están los presupuestos, las leyes y lo que se puede en realidad llegar a hacer. Entonces, ¿cómo era que, o sea, en qué momento era en el que decías, bueno, voy a tener que, o sea, no voy a ponerlo aquí, pero sí lo voy a poner aquí? ¿Cómo fue más o menos las decisiones, ¿no? experiencia? Y al final un proyecto, por eso es complejo y creo que tenemos una función importante que no hay otros técnicos que lo puedan asumir, otros profesionales, que es la de con muchos ingredientes, bien preparados, bien tal, nosotros tenemos que hacer el potaje, ¿no? Con eso, ¿no? Creo que somos los únicos que estamos preparados, somos los arquitectos los que hacemos arquitectura, ¿no? Integrando, pero con esa visión, y tenemos que establecer una jerarquía y tenemos la problemática que comentas, ¿no? Del lugar, del cliente, del presupuesto, del uso. Es un arte complejo porque se usa, ¿no? Y cumple una función, pero es un arte. También tienes que regarlo con un poco de poesía y tienes que intentar regalar algo o dejar algo un poquito mejor de como lo encontraste, o al menos eso, ¿no? Con respecto al hormigón, bueno, pues a lo mejor uno piensa al principio que toda la ermita podía ser de hormigón y que con esa piel, la bujardada, podía tener una fuerza material, etc. Pero a veces benditas limitaciones porque te controlan, ¿no? Y a veces el tener manga libre y poder hacer grandes edificios todos de hormigón y metro cúbico de hierro, etcétera y tal, pues eso de tener la cuerdita atada al pie viene bien para utilizar esas botas pues, en los sitios donde crees que tienen que estar. Y luego el tiroleano pues, funciona fantásticamente porque es rugoso y acústicamente pues funciona, es muy fácil y cualquier obrero lo sabe dar.
es artesanal, me gusta eso de que se va tirando y que siempre tiene que ser el mismo tipo porque tiene su gesto de tirar, o si cambias de tipo ya empiezan a salir ahí petas y contrasombras y tal. Bueno, pues por ahí va un poco el discurso. Intuyo por su presentación, no me lo puse, que no ha trabajado fuera de aquí, que se ha quedado en territorio insular. Entonces, a nosotros nos diría que podemos quedarnos aquí o que vamos a vernos obligados a irnos. ¿Está bien? Sí. Bien. Sí, he trabajado solamente aquí. Adiós y gracias, ¿no? De que he podido trabajar, porque como te digo, muchos compañeros de mi generación pues, han tenido que irse fuera y he vivido también sus caminos y experiencias fantásticas, ¿no? Pero yo tuve la suerte de que pude quedarme aquí y resistir un poco, ¿no? Yo pienso que hay espacio creo que somos necesarios aquí, ¿no? Y ahora también estamos empezando a entrar en un nuevo tiempo, en un nuevo ciclo, donde las cosas han mejorado y lo estamos notando en los estudios, que hay un poco más de alegría y vienen pues más propuestas, y lo estamos notando también en los colegios de arquitectos con un tema objetivo que son los visados al mes, ¿no? Y eso paró de caer en picado en el año 2014, empezó la gráfica a mantenerse prácticamente con un 90% del descenso, era dramático, era casi la desaparición de una profesión, y desde entonces, casi 2015, ha empezado a subir y estamos recuperando algo de normalidad. Pero hay trabajo, pero yo creo que siempre hay trabajo para el que lo busque, ¿no? Que hay que salir fuera, que hay que buscarlo, que hay que hacer una silla, que hay que hacer lo que fuere, ir creciendo poquito a poco sin intentar ir demasiado rápido y con escalas que uno vaya controlando, que para eso la gente que es eficiente, que trabaja bien, que tiene pasión por su oficio y es feliz haciéndolo, solo transmite, y al final la gente te quiere y también te llama, ¿no? Para que les arregle sus cosas. Alejandro, te felicito, muchas gracias por recordarnos esos tiempos, hace 22 años. Recuerdo perfectamente tu rastro en mi docencia, tu rastro de tu cuaderno de rotuladores desgastados de la isleta. Y me alegro de ver esta producción en ese sentido, ¿no? Esos anclajes, esa huella, esa insistencia que te da vida a lo largo del tiempo como docente para seguir en esa defensa. Te lo agradezco y te agradezco ese recuerdo como tal. Te felicito por estar aquí de esta manera. Has sido un buen alumno, un buen estudiante. Muchas gracias. Muy agradecido. Tú también has sido un buen profesor, ¿eh? Recuerdo aquellas clases que eran fantásticas de análisis, donde teníamos que dibujar y ver el mundo a través del dibujo y trabajar con las manos. Y era bueno, yo traía algo ya aprendido de casa, ¿no? De enfrentarme al papel, y lo había pues, visto en casa siempre y lo había aprendido de mi padre, pero aquellos ejercicios y aquellos cuadernos que me encantaría encontrarlos algún día, porque recuerdo que nos dejábamos la vida. Ese Atlántico de la isleta que trabajamos en ese Atlántico y con las manos manchando ahí, lo pasamos fantástico en aquellas clases. Gracias. Me interesa ese vínculo que has llegado y has construido fantásticamente. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien? Alejandro, la verdad es que me ha gustado mucho tu presentación, has simplificado muchísimo y queramos o no, eso se agradece, porque muchas presentaciones son muy largas, muy tostón, ¿no? Y tú lo has simplificado en tus 4 horas, que son las 4 mejores que tienes, desde mi punto de vista también. La verdad es que me sorprende mucho, para empezar, poder tenerte aquí, porque yo estoy terminando la carrera, te considero un referente, porque de los que están saliendo de Canarias,
eres de los que más premios has recibido, has hecho pocas obras, pero tus pocas obras han sido muy valoradas, y en cierto modo eres un referente de nos podemos quedar aquí, nos podemos ir, que es lo que pregunto, y tal. Tú has elegido quedarte aquí, casi todos los que han venido a las charlas nos han sugerido lo contrario, que es irnos. Dentro de quedarte aquí tienes un problema, que tienes una limitación de obras que son bastante contadas, concursos bastante contados. ¿Cuál es tu ambición? ¿Qué te hace quedarte aquí? ¿Qué es tu próximo proyecto que tú digas, esto me gustaría hacer, esto creo que lo podría hacer? Sí. Bien, yo creo que eso es una decisión personal. Creo que hay que viajar. El año ese de Erasmus y todos los viajes y cada uno de ellos que he hecho, pues completan mucho tu formación. Aquí se vive muy bien, está fantástico, pero de vez en cuando hay que salir y hay que coger aires nuevos y aprender otras cosas, ¿no? Por eso los que no se han ido de Erasmus ya están tardando, porque les garantizo que es un año espectacular. Ahora ya pues, está más difundido esto del Erasmus, pero en mi época un poco era una avanzadilla, pero la gente dice, estás loco, acaba ya, y vamos aquí no sé cuántos años y ahora te vas a ir, no te vas a convalidar. Fue el año que menos estudiamos y uno de los más que aprendimos, ¿no? O sea, que es un año para viajar, ver, tener un montón de experiencia. Creo que un arquitecto tiene que ver esas cosas, ¿no? Y hoy día tenemos esa facilidad de que te coges un avión por 20 euros y puedes ir a determinados sitios, ¿no? Sobre el ejercicio profesional, a mí me gusta vivir aquí, soy feliz aquí, no me hace falta, sí, me encantaría hacer obras en otros sitios y tal, pero digamos que vamos despacito y con las cosas que más o menos controlamos y que conocemos, porque corres el riesgo de tropezarte si vas corriendo. Los caminantes van despacito, son los puletillas estos que uno sale lanzado y luego siempre te cogen, ¿no? Y van al mismo ritmo, ¿no? Y yo creo que aquí hay, en fin, muchas veces se dice, no, sí, estamos engañando a los estudiantes, estamos formando estudiantes para que vayan al paro, para que tal. Los estudiantes elegirán sus caminos, y hay muchos, como decimos, y divertidísimos, como vieron con Mayo ayer o antes de ayer, ¿no? Esto es amplísimo. El que quiera estar vinculado al ámbito de la edificación, de la ciudad, de la construcción, también seguro que encuentra su espacio, sobre todo, como me decía Vicente Saavedra hace poco, si te pincha el bicho de la arquitectura, estás perdido, me decía Vicente. A mí me pinchó y claro, pues ya te dedicas a eso, el cuerpo y alma, haces de eso tu vida y eso es imparable, o sea, esas ganas y tal. No te digo que sea todo fácil y que vayas a llegar y te vayan a caer en cargos o que sea fácil ganar un concurso, pero eso es lo divertido también, que te pongas un listón y que de cada cosa intentemos sacar un poco petróleo. Esa es nuestra función, de cada cosa, por pequeña que sea, sacar petróleo. Yo creo que sí, yo animo a la gente a intentarlo. Creo que ahora es un momento para salir, para aprender de los profesionales con más experiencia y el oficio, que es importante porque aquí aprendes a mirar el mundo de otra manera, aprendes un montón de cosas, pero luego el oficio hay que aprenderlo también, porque tenemos esa parte tradicional y cómo funciona un estudio y cómo funcionan las cosas, y poquito a poco ir emancipándote como de la casa de tus padres, ¿no? Enrique, quiero que... Sí, Fernando, gracias por la referencia. Efectivamente, Canarias es una magnífica selva donde vivir, y mientras más caminas por el mundo, que lo importante no es el destino, sino el camino, más te das cuenta cuando regresas de lo bien que estamos aquí. Por ejemplo, quedarse en Canarias yo creo que es una opción muy válida y además muy necesaria para que los arquitectos puedan desarrollar y servir a la sociedad en los términos que tú ya lo estás haciendo. Entonces, esto lo hice a la luz de lo que acabas de decir, pero el motivo por el que pedí la palabra era que te escuchabas antes de la entrevista el orgullo que has tenido de ser estudiante, que se ha formado en esta escuela, que creció en esta escuela, que ha desarrollado toda su formación en esta escuela, obviamente con inclusión en otros grupos. Yo como director de la escuela quería decirte que estamos orgullosos que eres un alumno de la escuela. Y eso es fácil de reconocer. Muchas gracias. Es un honor para mí y la verdad que
siempre lo llevo como un verdadero orgullo y de allá de donde voy creo que recibimos aquí. Pues he tenido la oportunidad de viajar y de hablar con compañeros de muchos sitios y de compartir con docentes, etc. Y creo sinceramente que recibimos aquí una formación buena, completa y que no... Bueno, porque muchas veces tenemos ese complejo, ¿no? Como no hemos visto otras cosas, pues nos pensamos, oye, a lo mejor no nuestro es peor, y mucho menos. Estamos valoradísimos y los arquitectos que han salido y salen de aquí son arquitectos bien formados y que pueden enfrentarse a la profesión y que primero hay que creérselo, ¿no? Y hay que tener ese orgullo de la tierra, de la profesión y quererlos, ¿no? Porque se va instaurando a veces un pesimismo y pareciera que incluso ese pesimismo nos arrastra a odiarnos a nosotros mismos un poco por determinadas frustraciones, por momentos, qué mal estamos en la crisis. Bueno, realmente si lo vemos objetivamente estamos en el 5% del mundo que vive mejor. El problema es cuando he ido ahí a La Habana y los arquitectos no pueden trabajar, no pueden firmar sus proyectos de manera independiente, tienen que trabajar para el Estado y pueden trabajar 4. Los demás arquitectos se buscan la vida vendiendo lo que puedan, no hay dinero para hacer nada o emigran. Los profesores que me recibían allí, que habían sido decanos, directores de la escuela, por supuesto no tenían coche y para llegar a fin de mes pues tenían que llevar a los americanos a los circuitos turísticos y enseñarles los edificios. Pero cuando le hablaba a aquellos estudiantes y veía la ilusión que tenían, sabiendo que era una profesión condenada prácticamente desde el inicio, pero la alegría, lo que veían, lo que me preguntaban, lo que comentábamos, pues eso te da fuerza. ¿Cómo no aquí, que vivimos en un paraíso, que tenemos posibilidades? Vamos a no quejarnos tanto y vamos a tirar para adelante, ¿no?